Muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, posicionados siempre en el tema. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Que Guatemala y Belice mantienen con relación a ese diferendo territorial que no, hasta el momento, no ha llegado a una solución concreta. Vimos en la anterior clase que al respecto, cómo surge ese diferendo, esa controversia de carácter territorial, en la cual dos potencias enroladas en diferentes encuentros bélicos que se produce entre ambas potencias con resultados negativos para el Reino de Inglaterra, lo que provocó en determinadas instancias la firma o la concesión de cierta parte del territorio y de ciertas actividades en cuanto a la explotación de madera por parte de quienes se encontraban en esos territorios que básicamente eran piratas. Vimos que se produjeron diferentes guerras, entre ellas una guerra entre Francia e Inglaterra, el Reino de Inglaterra, y a la cual se adhiere España, habiendo perdido, y como resultado de ello se vieron obligados a firmar sendos tratados en los cuales se hacía concesiones en favor de la potencia europea del Reino Unido. Hablamos del Tratado de París de 1763, el Tratado de Versalles también de 1783, el Tratado de Londres de 1786, por ahí una participación que se denominó Gobernador O'Neill en 1789, que era el gobernador de Yucatán, que pretendió sacar a Inglaterra por la fuerza, lo cual le dio pie a esta potencia extranjera para decir que por conquista era poseedor de las tierras de Belice. Así encontramos diversos tratados, como el Tratado de Madrid, que únicamente ratifica el tratado anterior, el Tratado de Amiens de 1802. Todavía estamos dentro de los márgenes del tiempo de las repúblicas europeas. Luego encontramos un tratado bastante sui generis, toda vez que es signado por el Reino Unido y los Estados Unidos de América, por medio del cual se comprometían a no tomar tierras de los estados de Centroamérica, fundamentalmente de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. De ahí tiene el Tratado de Dallas-Clarendon, también celebrado entre los estados de Estados Unidos y
el Reino Unido. Había una situación tal de terror en los mares y que los piratas se refugiaban en todas las costas, la costa atlántica de Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y ese temor era asumido también por las altas autoridades de los estados, al extremo que en ese proceso de combatir a estos alzados, a estos piratas que venían asolando toda la costa atlántica, logran capturar a uno de los más sanguinarios piratas que operaban por el sector, como lo era William Walker. Y este es tomado y es ejecutado por los diversos hechos delictivos que había llevado a cabo. Entonces, Guatemala y el Reino Unido entran en pláticas y el Reino Unido le hace la propuesta de una propuesta indecente porque Guatemala tenía miedo, las autoridades de Guatemala estaban temerosas con relación a estos piratas que penetraran más allá del estado. Y entonces le propone Inglaterra darle protección, brindarle defensa para que estos personajes no le pudieran causar ningún tipo de daño. Sin embargo, le dice, esto no puede salir a la luz pública, debe de permanecer clandestino en virtud del tratado Clayton-Bulwer, en el cual, y el tratado Dallas-Clarendon, en los cuales Inglaterra se compromete a no tomar más territorios que los que había declarado en su momento. Y en este caso, Guatemala le estaba cediendo territorio, por lo que asumen mantenerlo en el más debido secreto. Ya estamos hablando en la época de la independencia de Guatemala, no solo de la potencia extranjera que era el Reino de España, sino que también ya estamos hablando de la independencia que había asumido con respecto a México y solventado en todo caso la situación que tenían con relación a las provincias unidas de Centroamérica. Ya eso pues había quedado como muy en el recuerdo y finalmente se firma un tratado entre Inglaterra y Guatemala. Tratado de Inglaterra, Guatemala. Vemos que aquí todavía prevalece, ya no está España porque Guatemala ya se había declarado independiente y entonces queda únicamente Inglaterra asumiendo una posición todavía de pretender adquirir para sí el territorio de Belice. Y entonces
El doctor, aquí cito literalmente, el doctor Larios, en la página 257 de su libro, nos indica Tratado Inglaterra-Guatemala en el año de 1859. No pierdan de vista, por favor, ese tratado porque él mismo adquirió una importancia de grado supremo posteriormente. Dice, finalmente se firma el Tratado Inglaterra-Guatemala, que según el Libro Blanco, no fue sino una cesión formal del territorio. No fue un tratado de límites, sino una cesión de territorio. Los negociadores fueron por Inglaterra el señor Charles Lennox Guayque y por Guatemala el señor Pedro Aycinena. El texto de dicho tratado tan importante para Guatemala es el siguiente, y aquí nos hacen mención. Convención entre la República de Guatemala y su Majestad Británica relativa a los límites de Honduras Británica, como ellos le denominaban a Belice. Por cuanto establece, no han sido todavía averiguados y señalados los límites entre los territorios de la República de Guatemala y el establecimiento de posesiones de su majestad en la Bahía de Honduras, la República de Guatemala y su majestad la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña, es decir, la señora que acaba de fallecer, e Irlanda, ya no, la anterior, la mamá de la que acaba de fallecer, deseando definir los límites referidos con la mira de desarrollar y perpetuar las relaciones amistosas que firmemente existen entre los dos países, han resuelto celebrar una convención con el objeto y han nombrado por sus plenipotenciarios, a saber, su excelencia, el presidente de Guatemala, el señor Pedro Aycinena, como lo mencionábamos, consejero del Estado y ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, y su majestad, la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, al señor Carlos Lennox Guayque, encargado de negocios de su majestad británica en la República de Guatemala, quienes habiendo comunicado sus plenos poderes respectivos, encontrándolos en buena y debida forma, han convenido y concluido los artículos siguientes. Después de las acreditaciones, entraron a analizar y reconocimientos de las mismas, entraron a analizar el texto de esta convención entre Guatemala e Inglaterra de 1859. Y por aquí vamos a encontrar por qué dice en el Libro Blanco que esto fue más que una cesión de territorio que una verdadera convención. Y dice, queda convenido entre Guatemala, entre la República de Guatemala y su Majestad Británica, que los límites entre la República y el establecimiento y posesiones británicas en la Bahía de Honduras, como existían antes del 1 de enero de 1850 y en aquel día, han constituido hasta el presente y fueron y son los siguientes. Y entonces hace referencia de lo que denominaron la fijación de límites. Dice, comenzando en la boca del río Sarstún, en la bahía de Honduras, y remontando la madre del río hasta los raudales de Gracias a Dios, al cabo de Gracias a Dios, volviendo después a la derecha y continuando por una línea recta, tirada desde los raudales de Gracias a Dios hasta
los Garbut en el río Belice y desde los raudales de Garbut al norte derecho hasta donde toca con la frontera mexicana. Queda convenido y declarado entre las altas partes contratantes que todo el territorio al norte y este de la línea de límites arriba señalados pertenece a su majestad británica y que todo el territorio al sur y oeste de la misma pertenece a la República de Guatemala. Les pregunto, ¿tenía razón el libro blanco al afirmarse en el mismo, que lo que se trataba era de una cesión de territorio en vez de una fijación, de una verdadera reivindicación de territorio por parte de Guatemala? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué manda? Yo considero que no fue una cesión formal de territorio, licenciado, porque únicamente en los tratados anteriores de 1783 y 1786, si no estoy mal con los años, era únicamente para extraer recursos del área, no fue una cesión del territorio como tal. Así es. Incluso esos tratados establecían, si no recuerdo mal, que no se podían establecer colonias, cosas que incumplieron los ingleses. Y además de ello, España siempre reivindicó la soberanía sobre todo el territorio de lo que hoy conocemos por Belice. Y Guatemala, al establecer límites por medio de este tratado, simple y sencillamente lo que hace es reconocer que España es la poseedora legal, la que ha ocupado y reivindicado ese territorio, y como resultado de eso, pues simple y sencillamente Guatemala lo que está haciendo es ceder territorio. Gracias por la intervención. Queda convenido y declarado entre las altas partes contratantes que todo el territorio norte y este de la línea de límites arriba señalados pertenece a su majestad británica y que todo el territorio al sur y oeste de la misma pertenece a la República de Guatemala. Y en ese artículo establece plenamente el dominio de ese territorio en favor de la corona británica. La República de Guatemala y su majestad, en el artículo 2 británica, nombrarán dentro de 12 meses, después del canje de las ratificaciones de la presente convención, y un comisionado por cada una, con el objeto de señalar y de marcar los límites descritos en el artículo precedente. Dichos comisionados averiguarán la latitud y longitud de los raudales de Gracias a Dios y de Garbut, y harán que la línea divisoria entre los raudales de Garbut y el territorio mexicano se abra y se demarque donde sea necesario como una protección contra futuras agresiones. Como podemos ver también acá en el artículo 3, los comisionados que se mencionan en el artículo anterior se reunirán en el punto y puntos que en lo adelante se determinan, tan pronto como sea posible y conveniente después de que hayan sido nombrados respectivamente. Es decir, acá quedan establecidos los procedimientos que con posterioridad
deben de seguirse para ya la fijación de los límites entre Honduras y Guatemala. Sin embargo, hay un artículo de este tratado que causa una controversia bastante importante y que es el que hace fracasar, podríamos decir en términos concretos, hace fracasar o impide que este tratado surja a la vida jurídica y tenga observancia entre ambas partes contratantes. Y se refiere al artículo 7º y dice que el tratado se ratificó entre ambos. Dice, el artículo 7º es muy ambiguo y no especifica nada concreto. Su comprensión y alcance son posibles únicamente con el conocimiento de actas o procesos verbales y notas levantadas e intercambiadas durante la negociación. Los ingenieros técnicos enviados por Gran Bretaña para estudiar, esto se refiere a la construcción de una carretera, la carretera del Atlántico, que permita a el estado de Guatemala poder trasladarse al Atlántico. Vamos a leer el artículo. Dice, con el objeto de llevar a efecto prácticamente las miras manifestadas en el preámbulo de la presente convención, para mejorar y perpetuar las amistosas relaciones que al presente existen felizmente entre las dos partes contratantes, repite, conviene en poner conjuntamente todo su empeño tomando medidas adecuadas para establecer la comunicación más fácil, sea por medio de una carretera o empleando los ríos o ambas cosas, según la opinión de los ingenieros que deben examinar el terreno. Es decir, utilizamos el río para que pueda ser un medio de transporte o construimos una carretera. Dice, entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico, cerca del establecimiento de Belice y la capital de Guatemala, con lo cual no podrán menos que aumentarse considerablemente el comercio de Inglaterra por una parte y la prosperidad material de la República de Guatemala por la otra. Al mismo tiempo, dice que quedando ahora claramente definidos los límites de los dos países, todo ulterior avance de cualquiera de las dos partes en los territorios de la otra será eficazmente impedido y evitado para el futuro. Y entonces, con posterioridad, los ingenieros hacen un cálculo o un análisis del costo, del cálculo del costo de esta carretera y por último establecen que la misma es demasiado onerosa. Dice, los ingenieros técnicos enviados por Gran Bretaña para estudiar el costo y las posibilidades de la carretera fijaron el costo de esta en 145.465 libras esterlinas, lo cual pareció exorbitante a Gran Bretaña y decidieron ignorar el compromiso ante los reclamos de Guatemala. Gran Bretaña respondió que lo de la carretera había sido un compromiso personal del negociador, quien además había sido ya nombrado embajador en México. Se hizo para atrás la Gran Bretaña en cuanto a la
construcción de esta carretera al Atlántico porque estimó que era demasiado onerosa para los bolsillos mismos de la corona británica. La insistencia de Guatemala logró que Gran Bretaña negociara de nuevo y se llegó a la firma de un nuevo acuerdo adicional firmado en 1863 después de difíciles negociaciones, dice así. Como podemos ver, este tratado entre Gran Bretaña y Guatemala en 1859, a pesar de haberse ratificado por ambos estados, el mismo no llega a cobrar eficacia y validez jurídica, toda vez que una de las partes no cumplió con lo especificado en uno de los artículos, en una de las cláusulas de este convenio. Sin embargo, Guatemala, a través de su insistencia, logra una especie de adendum a este tratado de 1859 y lo logra por medio del tratado adicional, dice, sería una adenda, de 1873, por cuanto determina que el 30 de abril de 1859 se concluyó una convención entre Guatemala y Su Majestad la Reina del Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda, en la que se fijaron los límites entre el establecimiento y posesiones de Su Majestad Británica en la Bahía de Honduras y el territorio de la República, cuyas ratificaciones fueron canjeadas en Guatemala el 12 de septiembre del mismo año. Dice, por cuanto en el artículo 7º que venimos hablando, que es el que se cuestiona, se estipuló y convino que con el objeto de aumentar y perpetuar las relaciones amistosas que felizmente existen entre las altas partes contratantes, estas se emplearán conjuntamente sus mejores esfuerzos para establecer una comunicación, sea por medio de un camino o de los ríos o de las dos cosas unidas entre la capital de Guatemala y el mejor lugar de la costa atlántica cerca del establecimiento de Belice. Eso lo establece la cláusula 7ª del tratado entre Guatemala e Inglaterra, el Reino de Inglaterra, en el año de 1859. Pero ante el incumplimiento, entonces se procede a la búsqueda de una ampliación y dice que Su Majestad Británica, en el artículo 1 de este tratado adicional, determina que Su Majestad Británica se compromete a solicitar de su Parlamento ponga a su disposición la cantidad de 50,000 libras esterlinas para llenar la obligación contraída por su parte en el artículo 7º de convenciones del 30 de abril de 1859. Cuyas 50,000 libras serán pagadas por instalamentos al gobierno de Guatemala para facilitarle los medios de emprender la construcción de una línea de comunicación de la ciudad de Guatemala a la costa de la República en el Atlántico, en la dirección que sea propuesta por el gobierno de Guatemala. Y determina que el primer instalamiento de 10,000 quetzales será pagado en Londres a la persona debidamente autorizada por el gobierno de Guatemala. El segundo instalamiento de 10,000 libras
será pagado cuando el gobierno de Guatemala dé noticias al de Su Majestad Británica, que ha dado principio y está continuando la construcción de la primera cuarta parte de la línea de comunicación. Y el tercer instalamento, y de la misma manera se seguirá pagando los otros 2 instalamentos, cada uno de ellos cuando esté concluida la correspondiente parte de la línea y esté principiada la que sigue. La República de Guatemala se comprometió a que la línea de comunicación quede concluida dentro de 4 años después de haberse dado el principio de la obra o en el más corto tiempo. La República de Guatemala, dice, acepta la mencionada suma de 50,000 libras esterlinas estipuladas en los artículos anteriores para ser destinadas a la construcción de la línea de comunicación como un pleno y completo descargo y finiquito de todas las obligaciones contraídas por Su Majestad Británica por las estipulaciones del artículo 7º. Y luego determina que Inglaterra sí ratificó, pero Guatemala no lo hizo debido a una serie de dificultades internas y externas. Y al no ratificarlo, Inglaterra alegó caducidad del acuerdo y del compromiso adquirido en el artículo 7º. Es decir, vemos una serie de acciones que van impidiendo en todo momento los cumplimientos de estos 2 tratados, fundamentalmente el de 1859 y el de 1863. Dice, el origen del establecimiento de Belice, dice el doctor, se remonta a los años 1783-1786 y fechas en las cuales la corona española convino por medio de tratados celebrados con la Gran Bretaña que reconocían a los súbditos de la corona británica la facultad de cortar, cargar y transportar el palo de tinte y otras maderas, sin exceptuar la caoba, y aprovecharse de cualquier otro fruto o producción de la tierra en el área comprendida entre los ríos Hondo, el río Hondo y el río Sibún. Es decir, siempre mantuvo un reconocimiento, una permisibilidad para que se continuara explotando las maderas ricas que existían en el territorio. Luego ya viene en la época de independencia, en 1821, la Convención Anglo-Guatemalteca de 1859 informa que se formó la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, la cual por la débil cohesión entre los países tuvo una vida efímera. Y este suceso motivó a que mientras Guatemala se esforzaba por el mantenimiento de dicha federación, el asentamiento británico se extendía al territorio guatemalteco al sur del río Sibún hasta llegar al río Sarstum. El 19 de abril de 1850, ya vimos, se firmó el Tratado Clayton-Bulwer entre los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña, en el que se comprometieron a no ocupar, colonizar o fortificar parte de la América Central, lo que imponía al gobierno británico la obligación de no hacer avances territoriales en el establecimiento
de Belice. Dice la Convención de 1863, argumentando la falta de ratificación oportuna por parte de Guatemala de la Convención Suplementaria del 5 de agosto de 1863, el gobierno de Gran Bretaña resolvió unilateralmente que se consideraba exonerado en absoluto de las obligaciones que le imponía el tratado principal de 30 de abril de 1859 y argumentaba el Foreign Office en nota del 13 de enero de 1867. El gobierno de Su Majestad siente, sin embargo, que haya terminado así este negocio. Ellos son especiales. Declina firmar de nuevo el convenio de 1863 y se tiene desde ahora por exonerado de la obligación contraída por el artículo 7º de la citada convención. Vean cómo ellos tratan de manipular las diferentes acciones o las omisiones de las autoridades también, en este caso ya autoridades guatemaltecas, y tratándoles de dar interpretaciones diferentes a lo que auténticamente debió existir. Correspondencia de 1931 a 1935. Pregunto 1931, 1935. Les pregunto, ¿qué gobierno era el de ese entonces? Licenciado, ¿no era el gobierno de Jorge Ubico? El gobierno de Jorge Ubico, 1933-1944. Es el gobierno de los 14 años. Dice en este artículo que en el año 1931 Gran Bretaña y Guatemala intercambiaron correspondencia que fue registrada unilateralmente por el gobierno británico ante la Sociedad de Naciones. Esto con una finalidad concreta y aviesa de darle, como les digo, una interpretación diferente a la negociación, atribuyéndole, dice, indebidamente el carácter de tratado que fijó fronteras y acuerda proseguir con la delimitación fronteriza. Eso no existió toda vez que este tratado, el de 1859 y el complementario de 1863, no cobraron vida jurídica. Y ese, dice el doctor acá, es evidente la doble moral del gobierno británico al negarse a cumplir las obligaciones que le impone el artículo 7º de la Convención de 1859 y considerarse también liberado de cumplir el Tratado de 1863 y a la vez pretender que la correspondencia de 1931 entraña obligaciones para Guatemala. Dicha actitud no es digna de un Estado y menos del Imperio Británico, que se benefició del territorio que le correspondía a Guatemala. Fuerte acá con relación al comentario que se realiza en esta parte del libro, toda vez que efectivamente la Gran Bretaña en la mayoría de sus
Acciones siempre ha tratado de sacar ventaja ominosa de sus actitudes. Brevemente, ¿por qué no es el objeto analizar el fondo del diferendo en este trabajo? Él dice que considera fundamental afirmar que el intercambio de notas referido no cumple con los requisitos para considerarse un tratado internacional. Se recuerdan que todo tratado realizado por escrito por las más altas partes que han intervenido en el mismo deben de registrarlo para los efectos jurídicos correspondientes ante Naciones Unidas, y en su momento ese era 1931 ante la Sociedad de Naciones, ya que se depositó, dice, unilateral por Gran Bretaña en la Sociedad de Naciones. No le atribuye la naturaleza y calidad de tratado internacional, no, eso no, lo que tenían estas cartas que se habían intercambiado entre los plenipotenciarios de los estados, no llegaron a tener la calidad de tratados, sino que simple y sencillamente eran esas cartas que tenían intenciones distintas en cuanto a la fijación de territorio o al reclamo de territorio por parte de Guatemala. Entonces, como resultado de eso, no podía o no era debido depositarse por parte de una de las altas partes ante un organismo internacional como era la Sociedad de Naciones. Dice, por el gobierno, y en ese sentido se pronunció la Corte Permanente de Justicia Internacional en su opinión consultiva en el asunto del tratamiento de nacionales polacos en Danzig, el del 10 de septiembre de 1929, al considerar que las convenciones, salvo algunas excepciones particulares, no devienen obligatorias, sino en virtud de su ratificación. Es decir, si fueron aprobadas y posteriormente ratificadas por los plenipotenciarios de los estados respectivos, entonces básicamente sí podemos hablar de una convención que tendrá fuerza vinculante para ambas partes y que sí podrá registrarse ante estos altos organismos de las Naciones Unidas, podríamos hablar, o de la comunidad internacional, en ese caso la Sociedad de Naciones, que en su momento pretendió aglutinar a todos los estados existentes. Dice el doctor que la resolución anterior es idónea para el caso que se analiza porque es contemporánea con las notas citadas desde el año 1931, al haberse dictado 2 años antes de la resolución, por lo que se considera que es el derecho internacional aplicable a esa época específica y como lo solicita el doctor Francisco Villagrán Kramer, el árbitro Huber precisó en 1928 en el conocido caso de Isla de Palmas entre Estados Unidos y Holanda, la regla de derecho internacional conforme la cual un hecho judicial debe ser apreciado a la luz del derecho de la época y no del derecho en vigor en el momento en que surge o ha de resolverse una controversia relativa a ese hecho. Es decir, lo que nos está dando a entender
es que no aplica una legislación presente a una situación o a un hecho que se ha dado con anterioridad, en donde habían leyes de derecho internacional concretas que por las cuales se podía dirimir ese conflicto. Propuestas alternativas del gobierno de Guatemala. El gobierno decía, para resolver el problema, dice, el gobierno de Guatemala, en su afán y esfuerzo de dar solución al diferendo territorial existente, hace una serie de propuestas, por demás creativas y de buena fe, contenidas en nota diplomática. Decir, Guatemala siempre estaba ejercitando su derecho, sus acciones en el plano internacional con respecto al diferendo territorial de Belice. Decía, el gobierno de Gran Bretaña devuelve a Guatemala como sucesora de España el territorio de Belice. A cambio, el gobierno de Guatemala paga a la Gran Bretaña en compensación la suma de 400,000 libras esterlinas. La República de Guatemala prescinde en absoluto de cualquier reclamo por incumplimiento del tratado. Si no se acepta lo anterior, Gran Bretaña paga a Guatemala la suma de 400,000 libras esterlinas y una faja de tierra al sur de Belice para dar al Petén una salida al mar. Dicha faja estaría ubicada a la altura de Punta Gorda, incluyendo los cayos de Zapotillo. Si las anteriores opciones no son aceptables, Guatemala propone reconocer la delimitación de la frontera de Belice hecha unilateralmente por la Gran Bretaña. A cambio, el gobierno de la Gran Bretaña pagaría a Guatemala 50,000 libras esterlinas más intereses del 4% desde la fecha del tratado de 1859, y Gran Bretaña otorgaría una faja de tierra al sur de Belice a la altura de Punta Gorda, incluyendo los cayos de Zapotillo. Gran Bretaña tampoco dio respuesta a estas propuestas que Guatemala, buscando las opciones de solución a esa situación frente a esa potencia internacional de la Gran Bretaña, una potencia de carácter bélico, de carácter económico, de carácter político, pues Guatemala era un David. Luego hay una propuesta de arbitraje de 1937, siempre dentro del periodo del gobierno de Ubico, y establece que el gobierno de Guatemala propuso someter el diferendo territorial a la decisión de un árbitro que consideró podía ser el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. La propuesta de la Cancillería británica fue aceptando someter al arbitraje las cuestiones originadas del Tratado Anglo-Guatemalteco de 1859, pendientes de resolución entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de la Gran Bretaña, pero disiente de la designación del presidente Roosevelt como árbitro, porque cree que las divergencias del presente caso son esencialmente de carácter jurídico, que implican difíciles cuestiones legales y de interpretación,
que no puede satisfacerse, que no puede resolverse satisfactoriamente un tribunal que no sea tribunal jurídico de alta reputación y de todos los posibles tribunales jurídicos de la Corte de La Haya. Guatemala siempre proponiendo y los otros contraargumentando. Para Guatemala, dice, el fallo debería de realizarse por medio de los principios de la equidad, ex a equo et bono, como vimos en las fuentes de del derecho internacional. La equidad formaba parte de estas fuentes. Y para la Gran Bretaña debería ser basado en derecho. Consideró que el Tribunal de La Haya habría resuelto entonces, como ahora, favoreciendo la posición de Guatemala, porque en derecho o en equidad la sentencia no debería apartarse de una situación equitativa. Es aquí, vemos una propuesta bastante importante que hubiera permitido darle en ese momento concreto una solución al diferendo existente, en virtud de que ya eran tribunales de arbitraje los que se estaban encargando de analizar y de resolver la situación entre Guatemala y la corona española. Posteriormente, se produce en Guatemala un cambio también de gobierno y una manera diferente también de entender las cosas, de entender los fenómenos que se estaban produciendo entre Guatemala y el Reino de Inglaterra. Y dice, declaratoria del Congreso de la República en el año 1846 sobre la caducidad de la Convención de 1859. En 1945 determina quién era el gobierno de Guatemala en 1945. ¿Qué dicen Juan eso? José Arévalo Bermejo. Juan José Arévalo Bermejo. Muy bien, Betsy. Juan José Arévalo Bermejo. Y la Constitución de 1945 declaró que Belice era parte del territorio guatemalteco y de interés general las gestiones que se hicieran para su reincorporación. Es decir, que ya cambia la mentalidad y reivindica como propio el territorio de Belice y dice, hay que hacer todas las gestiones que sean necesarias para que se logre la reincorporación. Esto provocó, sin duda alguna, la protesta británica, en el sentido que Belice era territorio británico y que sus fronteras habían sido delimitadas por el Tratado de 1859. Son bien cínicos y al alegar algo que ellos incumplieron. El apoyo de lo consignado, en apoyo de lo consignado por la Constitución, o en la Constitución, el 9 de abril de
1946, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República emitió un decreto. Este es el número 224, en el que se reafirmó la caducidad de la Convención de 1859 por incumplimiento de la Gran Bretaña y que como consecuencia procedía a la restitución de manera íntegra del territorio de Belice a Guatemala. No se anduvieron por las ramas y dijeron, ustedes no cumplieron ese convenio, ya está arguido de caducidad y como resultado de ello no tiene efecto, y entonces devuélvanos el territorio de Belice porque es el que nos pertenece, y eso lo establece el Congreso de la República y lo hace manifiesto por medio del decreto 224 del Congreso de la República de Guatemala. Establece que el decreto anterior constituye un acto de Estado tan trascendental importancia y sienta las bases para que la Constitución de 1985, el actual, establezca un procedimiento interno para darle solución definitiva al diferendo territorial con Belice. Es decir, la Constitución de 1945 sienta bases al reivindicar el territorio de Belice como territorio guatemalteco, como parte integral, como parte integrante del territorio de Guatemala. Y la Constitución actual también determina parte de un capítulo relacionado a establecer la solución del diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Es decir, hay un impacto, un entrelazamiento entre los principios contenidos en la Constitución de 1945 y el efecto que tiene sobre la Constitución liberal, podríamos decir, de 1985. Luego hay una propuesta de un mediador al Reino Unido y a Guatemala en 1965. Vemos que ahí también hay otra constitución que está en medio de la del 45 y de 1985. Dice que en 1965 el conciliador propuesto por el gobierno de los Estados Unidos para mediar en la disputa sobre Belice y de hacer sugerencias recomienda lo siguiente. Y entonces este mediador nos dice que el gobierno del Reino Unido abandone todas sus pretensiones sobre Belice y que sea el gobierno de Guatemala, después de un periodo corto de tiempo, la que asista al gobierno de Belice en la conducción de sus relaciones internacionales, ejerciendo la representación internacional ante otros gobiernos u organizaciones internacionales. Es decir, le está dando en este momento la calidad de protector del territorio de Belice y en esa función que asuma la representación legal
del territorio de Belice, como parte de los protectorados que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde se produce el proceso de descolonización y que otorga la independencia a las colonias, es decir, a los estados que han sido sometidos por potencias europeas. También recomienda que el gobierno de Guatemala y el de Gran Bretaña ejercerán la defensa de Belice durante un tiempo, en tanto que dicha defensa sea asumida totalmente por el gobierno de Guatemala. Todavía le da la opción de defender o de constituirse para la defensa del territorio de Belice en caso de alguna amenaza. Dice que el mediador propuso una integración del territorio de Belice al de Guatemala, que incluía libre tránsito de productos y mercaderías destinadas a Guatemala sin tarifas, tasas, impuestos u otras restricciones, puertos beliceños libres, libre movimiento, es decir, libre comercio, de personas de ambas las nacionalidades, libre comercio y cooperación en el desarrollo y fortalecimiento de las actividades agrícolas, industriales y comerciales en Guatemala y Belice. Integración de transporte, comunicaciones, protección, aprovechamiento de recursos naturales, intercambio cultural y educativo. Y por último, proponía la creación de una entidad administradora binacional con una presidencia internacional para llevar a cabo esta integración total, es decir, buscar la posibilidad de la integración de Belice por medio de todas estas acciones que tuvieran su descanso en el libre comercio. La propuesta tuvo buena acogida entre los gobiernos de Guatemala y Gran Bretaña, pero fueron objetados por el pueblo de Belice al ser conocidas por infidencias ocurridas en el diario Daily Mirror de Trinidad, que filtró toda la información y los beliceños dijeron, no, 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 aquí no vamos. No es por ahí el camino. El análisis de esta mediación y sus antecedentes lo expone el doctor Alberto Herrarte González en su libro El caso de Belice y la mediación de los estados. Esto lo publicó en 1980. Recomienda la lectura el doctor, y el doctor Alberto Herrarte fue uno de los máximos exponentes y participante en las comisiones de solución al caso de Belice. Por tanto, es una autoridad en el conocimiento del mismo. Vemos que veamos cómo podemos ir seccionando este caso de Belice, al cual se ha buscado diferentes soluciones. En la primera fase encontramos España, Reino Unido. En algún momento Estados Unidos, Reino Unido, celebrando algunos tratados con la finalidad de que estos ya no avancen más sobre territorio centroamericano. Luego, esa es la primera fase. Luego tenemos ese tratado de 1859 y su adenda o su convención complementaria de 1860.
63, llevada entre el gobierno de Guatemala y la corona británica, que sin embargo no tuvieron ninguna vinculación ni efecto legal entre ambos estados, toda vez que esta convención fue incumplida por Inglaterra y la otra no fue firmada o no fue ratificada, perdón, por el gobierno de Guatemala en virtud de múltiples circunstancias que fueron de carácter interno y de carácter internacional. Posteriormente a esto, siempre dentro de esa fase, Guatemala, Reino Unido, encontramos la participación del gobierno de Jorge Ubico, haciendo algunas propuestas de solución, ante lo cual la Corte, el Reino Unido no se pronuncia al respecto. Y posteriormente, en la Constitución de 1946, o de 1945, encontramos que el gobierno de Juan José Arévalo les dice, bueno, hasta aquí, basta, ya esa convención ha sido, o esas convenciones causaron caducidad y por lo tanto el territorio de Belice debe de volver a territorio guatemalteco. Luego vienen las propuestas del mediador de los Estados Unidos, las cuales también tienen su fracaso como resultado de que la población beliceña dice, no, aquí no va. Y entonces aparece como un acto difícil para Guatemala cuando, aplicándole, aun y cuando no le correspondía, pero le aplicaron al territorio de Belice el procedimiento de la descolonización por parte de Naciones Unidas y muchos estados se pronunciaron en favor de darle el reconocimiento a territorio de Belice como un estado independiente. Veamos lo que nos dice el doctor, que dice, no obstante la ausencia de fundamento histórico ni jurídico para que la ocupación de Inglaterra en Belice tuviera la categoría de colonia, nunca llegó a ser colonia. El proceso de descolonización que surge de la Segunda Guerra Mundial, dicho proceso cristalizó en el año 1960, este proceso de descolonización, cuando la Asamblea de la ONU aprobó la independencia de los territorios que hasta ese momento eran enclaves coloniales. Pero el territorio de Belice nunca fue un enclave colonial. Por lo tanto, no le era aplicable este estatuto de la descolonización, pero la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por resolución 3432 en 1975 y con el voto en contra de Guatemala, tenía que ser, resolvió apoyando la independencia de Belice. Y es a partir de ahí, entonces, que la negociación para el territorio, la fijación la reivindicación más bien del territorio,
marítimo e insular de Guatemala se mantiene ahora entre Guatemala y Belice. Guatemala, frente a eso, Guatemala reconoce al Estado de Belice como parte integrante de Centroamérica y respetará su soberanía e integridad territorial de conformidad con las fronteras existentes y tradicionales previa a la conclusión del tratado respectivo. Y entonces aquí dice, Guatemala reconoce al Estado de Belice como parte integrante de Centroamérica, respetará su soberanía e integridad territorial de conformidad con las fronteras existentes y tradicionales, previo a la conclusión del tratado respectivo. Se le otorgarán a Guatemala aquellas aguas territoriales que le aseguren acceso permanente a la alta mar, juntamente con derecho sobre el lecho marino. Es decir, mantiene esas reivindicaciones. Guatemala tendrá el uso y disfrute de los cayos Ranguana y Zapotillo y derechos en las aguas del mar adyacente a dichos cayos. Tendrá derecho de facilidades de puerto libre en Ciudad Belice y Punta Gorda, mejoramiento de carreteras entre ambos países y libertad de tránsito de Guatemala en las carreteras de Belice. Belice facilitará la construcción de oleoductos entre Guatemala y Ciudad de Belice. En las áreas a convenirse se llegará a un acuerdo entre Guatemala y Belice para propósitos relativos al control de la contaminación, la navegación y la pesca. Guatemala y Belice suscribirán un tratado para cooperación en asuntos de seguridad mutua. En la reunión ministerial posterior, realizada del 6 al 10 de agosto de 1981, los gobiernos de Guatemala, del Reino Unido y Belice fijan las bases de entendimiento, no logran aprobarse por haber sido rechazadas por Belice, por lo que Guatemala informó mantener la posición sobre la existencia del diferendo territorial. Es muy cómodo entonces para los beliceños, para las autoridades de Belice, este tipo de negativa. Dice que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 35 periodo de sesiones, acordó la resolución 335-20, en la que se descindía el asunto de la independencia de Belice del problema territorial con Guatemala. Belice obtuvo formalmente su independencia el 21 de septiembre de 1981 y se reconoció su independencia dentro de la Commonwealth, y en su constitución se estableció que sus fronteras con Guatemala eran las establecidas en el Tratado de 1859. Y en 1981 declaró su independencia y fijó sus límites territoriales, consignando en su constitución que son los establecidos en la Convención Anglo-Guatemalteca de 1859. Sigue rebotando esta convención. Luego han habido diversas reuniones y por ahí hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que es muy importante con relación al caso de Belice. Tenemos una mediación de la Organización de los Estados Americanos en el año 2000, en donde el secretario general de la OEA
participó haciendo algún tipo de protestas buscando la conciliación entre ambos países. Se organizó una comisión buscando esta posibilidad conciliatoria, sin embargo, Guatemala la rechazó por estimar que eran lesivas a los intereses de Guatemala. Y por último, hay una propuesta de negociación en la cual se propone la mediación o el sometimiento del diferendo territorial a una corte internacional. Dice, de manera que la recomendación del secretario general, en el sentido de que las partes busquen la solución del diferendo territorial mediante sometimiento a la Corte Internacional de Justicia o a una corte de arbitraje internacional, constituye un hito histórico importante por parte del organismo regional que está constituyendo a la formación del derecho internacional en su desarrollo para superar la falta de certeza jurídica que implica la falta de coercitividad en la solución de controversias. El secretario general de la Organización de Estados Unidos, en nota de Estados Americanos, en nota de fecha 19 de noviembre de 2007, dirigida al canciller de Guatemala respecto manifiesta: después de haber examinado los mecanismos de solución de controversias que ofrece el derecho internacional contemporáneo y en cumplimiento de lo que dispone el párrafo 5 del artículo sobre un marco de negociación y medidas de fomento de la confianza, he llegado a la conclusión de que el procedimiento para resolver este diferendo debe ser de carácter judicial, sea un tribunal arbitral designado por acuerdo de las partes o la Corte Internacional de Justicia. Los gobiernos aceptaron este acuerdo compromisorio de someter el diferendo en primer lugar, de someterlo a consulta popular hacia sus poblaciones y posteriormente de los resultados del mismo someterse a un tribunal de carácter internacional como la oportunidad que tuvieron el año de entre 1931 a 1939. Bueno, dejamos acá entonces el caso de Belice. Está contenido acá en el libro del doctor Larios Ochaita con suma profundidad y es importante entonces leerlo. El mismo abarca de la página 250 a la página 310 inclusive. Léanlo porque el mismo es parte de el examen final de nuestro curso de Derecho Internacional Público. Nos quedamos hasta acá y nos vemos el próximo viernes. No, porque no la solicitaron ante la coordinación y los plazos, en los plazos establecidos por los mismos normativos. Una de las compañeras por ahí, yo creo que sí llenó los requisitos y con ella pues vamos a tratar de darle su revisión el día viernes de esta semana.
Licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo envié mi solicitud el día que usted subió notas a coordinación y también me dijeron que se la habían enviado. Y Pero no luego la me dieron- enviaron, no la enviaron. ¿Y usted me envió algún correo o algo así? Sí, si quiere le reenvío todo el hilo, el correo, porque sí lo envié en fecha y todo. Si me envió correo, tiene que estar el correo. Y entonces ya veremos si el día viernes podemos verlo. Viernes después de clase. Entonces Va, los está bien, veo, gracias. los veo el viernes. Que tengan muy buena tarde y buen provecho. Cuídense mucho. Feliz tarde, Lic.